Muy bien, entonces vamos a dar la bienvenida a nuestra primera ponente en la sala 4, nuestra ponente internacional, Wendy Rosenthal Villanueva. Bienvenida, bienvenida Wendy. Muchas gracias Liz. ¿Todos pueden ver mi pantalla? ¿Está bien? Sí, sí está bien. Todo está bien, ok, gracias. Muchísimas gracias a todos y especialmente muchas gracias al doctor David Villarreal Huertas por la invitación, el decano del Consejo Directivo Regional número 1 de Lima y Callao y a todos los miembros del Consejo por la invitación a este evento internacional y también por darme la oportunidad de conocer y ver mucho más allá sobre terapias de psicología, como con todos los exponentes de este fin de semana, cómo uno puede aprender bastante en lo que es el cuidado personal, el cuidado de la mente, también el cuidado de la salud, como ahora vamos también a ver. Y bueno, el tema que voy a presentar hoy es sobre la mentalidad positiva durante y después del cáncer. Déjenme bajar un poquito mi... Ok, entonces... Primero, antes que nada, quiero en resumen más o menos presentarles qué cosa es el objetivo de esta presentación. Número uno es quizás ver un lado diferente, cómo cuidar a un paciente que tiene cáncer, pero de un lado holístico, de un lado que quizás no muchos hablamos, porque a veces nosotros mucho nos enfocamos en lo que es el lado de la enfermedad, el lado negativo, el desgaste físico, también el lado mental. Entonces vamos a ver un poquito sobre qué podemos hacer cuando hay un paciente, y no solo un paciente, sino también el familiar, la familia que está alrededor del paciente. También vamos a ver acá vamos a hablar sobre el cáncer y el COVID-19, que es lo que estamos pasando ahora. También aprender técnicas de empoderamiento, cosa que sabemos de una manera más proactiva cómo poder sobrellevar la enfermedad, sea si bien el cáncer o cualquier otra enfermedad o algún trauma, especialmente quizás ahora que estamos pasando con el COVID-19, cómo podemos igual empoderarnos de esa manera. Y disculpen, creo que, ok. Y también ver un poquito al final sobre el grupo de apoyo, cómo es tan importante estar en un sistema donde podemos encontrar un apoyo, podemos encontrar un lugar donde nos podemos quizás tener una socialización diferente con otras personas que están recorriendo la misma travesía. Y al final de todo, bueno, mi esperanza también es dejar saber a algunas personas que si bien pueden estar pasando por el cáncer o conocen a alguien que está en esa travesía con el cáncer u otra enfermedad o un trauma crónico o inclusive el COVID, que a pesar de vivir con esta condición, una persona igual puede tratar de vivir una vida sana, plena, saludable, con libertad, con amor y abundancia, a pesar que uno puede vivir en este caso con el cáncer. Y bueno, en resumidas cuentas, nosotros conocemos mucho sobre el cáncer, vemos quizás en las noticias, quizás conocemos a alguien de nuestro entorno cercano o amistad que ha sufrido de esta enfermedad y sabemos cómo es cuando uno se enferma, sabemos cómo es los estragos físicos y mentales, ¿no? Entonces, una de las cosas que proponemos personas como yo, que somos promotores y tratamos de usar la mente positiva, es cómo usar la mente para poder lidiar con estos síntomas, con estos estragos. Y una de las cosas que nosotros usamos es realmente enfocarnos en la salud mental, que en general es simplemente, ¿no? Es la salud mental, es realmente el bienestar psicológico, social y emocional de la persona, cosa que le va a permitir participar de una u otra manera, sea laboral, social o intelectual, en realizar, en seguir su vida, en tener un bienestar y una buena calidad de vida. Ahora, nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente el ser humano está compuesto por tres partes realmente. Quizás este figura lo hemos visto en algún sitio, que prácticamente está compuesto por la mente, por el cuerpo y también por el espíritu.
No, nosotros sabemos que el cuerpo físico tiene mucho que ver. Nosotros quizás nos damos cuenta cuando tenemos dolores, cuando tenemos malestares. En la cuestión de la mente, son las ideas, los pensamientos que uno tiene, también un poco el lado emocional, cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Y el espíritu es un poco más allá de la religión, pero realmente son los valores, cómo uno se siente con uno mismo o qué creencias uno tiene para quizás poder apoyarse y en este caso con una enfermedad, poder sobrevivir, poder lidiar con la travesía de tener esta enfermedad. Y bueno, vemos también que cada parte es muy independiente de la otra, pero al mismo tiempo se relacionan. Hay como un juego entre cada una de ellas, ¿no? Si hay un desbalance en un área, pues esto también va a afectar las otras áreas, ¿no? Si una persona físicamente no se siente bien, igual mentalmente va a haber unos estragos, va a haber una manera como que el paciente o la persona que está pasando por una dificultad física va a tener un poquito de ansiedad, de depresión, quizás tristeza o ya no creer más en lo que va a venir en un futuro, ¿no? Entonces, al menos para aquí para nuestro objetivo, vamos a hablar un poquito más en enfoque sobre lo que es la mente y el cuerpo, ¿no? La interconexión de las dos. Y bueno, en resumidas cuentas quería también decirles, ¿no? Un pequeño caso de una paciente, Jasmine. En este caso, como les digo, ¿no? Muchas personas asociamos el cáncer con malestares, pérdida de peso, pérdida de energía, ¿no? Y en este caso el paciente no tenía pérdida de peso, pero no tenía energía, no tenía ganas de hacer nada, sentía muchos malestares físicos, un poco como que de ansiedad, inclusive también tenía ataques de pánico, de ansiedad, también ya no tenía ganas de hacer nada, ¿no? Hacía las cosas porque tenía que hacerlas, pero sin ningún objetivo, nada que realmente la impulse a hacer algo nuevo, ¿no? Cada día. Y aparte también no tenía mucho sueño, ¿no? No podía dormir mucho en las noches, en fin, tenía algunos síntomas. Después de haber ido al doctor y ver quizás qué cosa podía ser el motivo de estos malestares, el doctor le decía, bueno, ¿no? Tal parece, tienes ansiedad, tienes depresión quizás, ¿no? Por cambios de la vida, lo que está pasando. Esto fue más o menos hace como 10 años y la paciente tenía 34 años, entonces joven realmente, que el doctor mencionó, ¿no? Tú eres un poco demasiado joven para tener algo muy serio. Y recetó pastillas para la ansiedad, pastillas para quizás tener un poco más de energía, más apetito tal vez, pero igual la paciente no se sentía tan confortable. Y bueno, para hacer la historia un poco más corta, cuando fue a ver otros especialistas que eran más holísticos, unos especialistas que hacían acupuntura, que hacían práctica quiropráctica, al final, después de muchos estudios, se vio que la paciente realmente tenía cáncer, tenía non-Hodgkin's linfoma, que es realmente el cáncer al sistema linfático. Y bueno, ¿no? En definitiva, les menciono esto, uno, porque podemos ver que quizás, a pesar que la paciente no tenía ningún otro problema físico, más que nada era de falta de energía, ansiedad, falta de apetito, falta de sueño, que podemos ver quizás estos síntomas también son muy comunes, muy similares a otras condiciones mentales como la ansiedad y la depresión. Y también les menciono esto porque es muy fácil, quizás, hay muchas enfermedades, muchas condiciones que los síntomas se parecen bastante. Entonces uno va al doctor, uno confía en el doctor y hace caso a lo que dice el doctor. Pero también como podemos ver, ¿no? Quizás es mucho más allá de lo que un especialista dice, ¿no? Que es por lo mismo también es muy recomendable a cualquier persona que tenga algún diagnóstico, sea cual sea bien de cáncer u otra cosa, quizás tomar una segunda opinión, porque consideramos nosotros que es importante que uno tenga esa conexión establecida entre la mente y el cuerpo. Y si uno tiene un indicio que algo no está bien, seguir viendo, ¿no? Seguir investigando qué puede ser, porque si bien hay una conexión muy directa entre el cuerpo con la mente, dando a entender que si algo físico no está bien, va a afectar a la mente, igual algo que no está tan bien en lo que es aspecto mental va a afectar también el lado físico.
Y como les decía, ¿no? Es importante tomar atención a estos mensajes que el cuerpo nos va a estar mandando, sea el cuerpo físico o el cuerpo mental. A veces uno como que está acostumbrado, ¿no? Y creo que nosotros los latinos, porque somos muy trabajadores o siempre estamos emprendiendo cosas o siempre cuidamos de la gente, un poquito olvidamos que a veces hay cosas que el cuerpo nos dice, ¿no? Hay que parar, hay que descansar, hay que dormir bien, dormir un poco más. Y a veces nosotros pensamos, no, yo puedo hacerlo todo, especialmente a veces las madres, ¿no? Queremos hacer todo, ayudar a todo mundo, pero nos un poquito desligamos de lo que es la conexión con nuestro propio cuerpo. Entonces, con todo esto, nosotros vemos, ¿no? En general, sabemos, como les digo, ¿no? Que el paciente que es diagnosticado con cáncer, y estas son cosas que quizás ustedes también lo sepan o lo hayan visto, ¿no? Que va a pasar por algunos desórdenes depresivos, ¿no? Mucha ansiedad, inclusive han habido estudios que se ven que pacientes, que personas que son diagnosticadas son hasta 3 veces más diagnosticadas que la población en general. Y de los pacientes que tienen cáncer, se ve que hasta un 24% van a tener un diagnóstico de depresión. También hay esa sensación de no poder tener control, de quizás no poder tomar las decisiones propias e inclusive sentirse sin la habilidad de poder llevar una vida, entre comillas, normal, porque todo va a cambiar. Todo a su alrededor cambia, no solo lo que es la salud físico-mental, también el sistema social a su alrededor. Y el paciente va a sentirse hasta inclusive un poco vulnerable también. Y bueno, van a venir preguntas, temores, miedos, un análisis personal, como en cualquier trauma que una persona va a pasar, va a haber ese momento de parar y ver qué cosa está pasando con mi vida, qué puedo hacer ahora. O quizás hasta como vemos acá abajo, ¿no? Va a haber un sinfín de emociones, emocionales y mentales, donde uno quizás tenga negación, no puede creer lo que está pasando, hay hasta culpa, inclusive resentimiento. Es muy común, y hablando con muchos pacientes que tienen el diagnóstico de cáncer, se sienten culpables o inclusive resentidos con ellos mismos porque piensan, ¿qué hice mal? ¿Qué cosa hice mal? ¿Qué pude haber hecho algo mejor? O inclusive piensan, ¿no? Que ya no tengo nada más que hacer, y como que de una u otra manera se rinden y piensan que, bueno, ya esté dicho, ¿no? Lo que está en papel, el diagnóstico, y es algo que tiene que vivir según ese formato de la diagnosis. También vemos, ¿no? Que en general cuando uno no tiene estable una mente sana o positiva y después de una diagnosis que es muy entendible, ¿no? También uno se da cuenta que la manera como uno piensa de su persona, de su salud, de cómo va a pasar la enfermedad, va a afectar el tratamiento, ¿no? Durante el tratamiento se ve que el paciente va a tener mucha más ansiedad cuando va a las citas médicas o cuando va a los tratamientos. Inclusive he visto o hablado con algunos pacientes que de por sí no quieren ir a los tratamientos porque saben que es un proceso un poquito pesado para el cuerpo, para la mente. Y se rinden, como les decía, ¿no? Entonces se ve que ellos, algunos quieren un poco más como que dejar que ya la enfermedad haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y también hay falta de apetito, falta de dormir, ya no hay ganas de hacer cosas durante el día. Y ni siquiera a veces no pueden tener las ganas de quizás sobrellevar los síntomas, como que ya se van acostumbrando a los dolores, a los malestares. Y también se nota que después del tratamiento hay mucha incertidumbre. Una vez que el paciente terminó el tratamiento, sea cirugía, quimo o radiación, y ya hasta algunos, el doctor les dice, estás curado, porque hay algunos cánceres que se puede curar, ya estás en remisión, o de aquí te veo a 1 año y vamos a chequearte, ¿no? Después de un tiempo. Igual hay la incertidumbre de qué va a ser de mi vida, cómo voy a crear un nuevo estilo de vida, porque todo cambió hasta este punto, ¿no? Y acá lo que le quiero también mencionar es que no solamente estamos hablando del paciente que ha sido diagnosticado, también hay este otro grupo que son los cuidadores, si bien el cuidador directamente del paciente o la familia, los familiares. A este grupo se les llama los pacientes silenciosos. ¿Por qué? Porque realmente ellos no están diagnosticados, no padecen de la enfermedad físicamente,
pero tienen la responsabilidad, ya empiezan a ser educadores, porque son los que también van a aprender, investigar y también tratar de enseñar al paciente qué cosas hacer o no hacer. Van a ser intermediarios entre el paciente y los doctores, el equipo médico, entonces sienten mucha responsabilidad también. Y son pacientes silenciosos porque ellos también cargan como una mochila emocional, ¿no? Porque sienten también un poco de culpa. A veces algunos pacientes silenciosos o cuidadores sienten como si son padres o a veces son esposos, ¿no? Y dicen, ay, ¿qué pude haber hecho yo? ¿Cómo no me di cuenta? Una vez conocí a una señora que se echaba la culpa porque ella era la que cocinaba en el hogar y pensaba que quizás ella no tenía idea que algunos alimentos no eran tan provechosos para la salud del paciente, ¿no? Y son cosas que realmente no son ciertas, pero a veces uno trata de buscar un significado o una respuesta, ¿no? A las preguntas del por qué estamos pasando por esta situación. También se sienten vulnerables, también expresan tener depresión y hasta también soledad, porque ellos, si bien están pasando el pesar de la travesía con el cáncer, pero quizás no encuentran un apoyo donde ellos también se puedan desfogar. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar fuertes, ¿no? Tienen que estar fuertes, tienen que estar como el soporte del paciente o de la familia. Y también tenemos esta otra categoría que son los pacientes que están en lo que le llamamos observación y espera. Son aquellos pacientes que fueron diagnosticados con el cáncer, pero que no tiene cura. Usualmente este cáncer no tiene cura, solamente tiene tratamiento, solo es tratable o manejable, que en pocas palabras es manejar los síntomas, manejar el avance de la enfermedad, pero como uno quizás se puede imaginar, ¿no? Este paciente o esta persona está en un estado crónico realmente de constante incertidumbre y miedo. ¿Por qué? Porque a pesar que quizás la enfermedad no está, entre comillas, activa, pero sabemos que está. Es como que uno está en un cuarto y acá atrás sabemos que hay una jaula y hay un león o un tigre. Está dentro de la jaula, estamos bien, estamos, entre comillas, seguros, vivos, porque ese animal está enjaulado, pero no sabemos en qué momento quizás se puede abrir la jaula o si este animal pueda, no sé, ¿no? A tratar de escapar. Entonces uno no tiene ese control. Sabe que está ahí, sabe que está detenido por un tiempo, pero no quizás tenemos la llave. Entonces mi propósito nuevamente, ¿no? Es tratar de nosotros encontrar esa llave, cosa que podemos de una manera controlar un poco la situación, más que nada en el estado mental. Entonces, sí es donde el paciente, ¿no? Que le pasó a esta paciente Jasmine, que es donde ella estaba en ese estado de observación y espera. El cáncer realmente no había avanzado demasiado como para empezar un tratamiento. Entonces está en lo que se dice, ¿no? Observar el cuerpo, observar la salud, que todo esté bien y prácticamente esperar. Y bueno, en cualquier momento donde vaya a haber algún malestar, dolor de cabeza, inclusive a veces las mujeres tenemos nuestros dolores usualmente cada mes, pero a estos pacientes quizás le va a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué es este dolor? Esto no es normal. Puede ser el cáncer, es el cáncer, me tengo que preocupar ahora de eso. Entonces es acá como una referencia, ¿no? Es como estar en un roller coaster, una montaña rusa, ¿no? Que sube y baja, estás alto, en lo más alto, con miedo a veces que te quieres, no sé ustedes, a mí yo ya no me gusta montarme a estas cosas, pero a veces yo digo, no quiero bajarme, no quiero estar acá, pero uno tiene que seguir esa travesía, ese camino que a veces, lamentablemente, ¿no? Algunas personas tenemos que estar. Y bueno, ¿no? Como les dije, estos pacientes están en lo que se le llama observación espera, es un término médico que se usa, pero yo quiero incentivar a la gente que están en esta categoría en pensar que estamos en observación y vivir. No esperar al que el cáncer llegue o esperar a que el león salga de la jaula, pero vivir de una manera que yo igual pueda controlar mis emociones, mis sentimientos. Entonces, como podemos ver nosotros, el cáncer roba mucho de la persona, si bien del paciente, del familiar, del cuidador,
también de la sociedad. Hay muchos cambios realmente, ¿no? Si vemos colectivamente, así como podemos ver ahora con el COVID-19, ¿no? Una persona es afectada, después son 2, 3, 10, 100, miles, ¿no? Y vemos realmente que nos roba de cosas como la identidad. De una u otra manera, la paciente o el paciente pierde algo de la identidad. Si ustedes quizás conozcan a alguien, ¿no?, que tenga o ha sido diagnosticado con el cáncer, del momento de esa diagnosis, ya no se le conoce más como María la costurera o Pedro el carpintero o José el abogado. Ya se le va a conocer como paciente de cáncer, que está enfermo con cáncer. O si lo vemos deprimido, demacrado, ¿no? O la persona que está sufriendo, ¿no? Se le cayó el cabello, perdió peso. Ya como que sin ser muy conscientes le damos una nueva identidad a este paciente, y el paciente también toma esa identidad también, porque es algo en donde se va a dejar ir quizás porque está pasando por el proceso de aceptación, proceso de despertar al mismo tiempo, ¿no?, a esta nueva situación. También se le va a quebrar el autoestima porque uno se pregunta, ¿no?, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Ahora quién soy yo? Y como que también pierde un poquito los ánimos y piensa que ya no va a poder salir de esta, que no hay otra manera de sobrellevar la enfermedad. Uy, perdón. Después también pierde la libertad, ¿no? Pierde y llega a ser un poco más dependiente porque ya no puede hacer mucho, tomar las decisiones por su cuenta. Ahora muchas cosas tienen que ser consultadas, y más cuando se trata sobre la salud. Tiene dependencia de las personas que lo cuidan, dependencia para ir a las citas médicas. Ya no va a poder quizás tener el mismo estilo de vida que tenía antes. Entonces es algo que quizás para muchos les va a afectar bastante porque ya no se van a sentir tan libres a hacer lo que querían, ¿no? Van a sentir un poco más atrapados en en este nuevo modo de vivir. Y bueno, ¿no?, también se entiende que muchos proyectos van a ser cambiados, se van a parar o van a tener que cambiar completamente. Quizás ya los proyectos vayan a ser más cortos, o para muchas personas pensar más en el momento, ¿no? ¿Qué cosa podemos hacer ahora para salir de esta situación, para mejorar la salud, para quizás ya sobrellevar los síntomas mejores, y ya después vamos a ver qué hacer? Y bueno, repetido, no poder tomar las decisiones por uno mismo, ¿no? También en estos casos, en los futuros, he visto algunos pacientes que hasta ya futuros realmente se tienen que hacer con, planes futuros se tienen que hacer con otras personas, sea con el esposo, la esposa o los padres, ¿no? Que ya no es algo que ellos mismos vayan a decidir. Y en general, el círculo social va a cambiar. Ya algunos pacientes, inclusive, de acuerdo al tipo de cáncer, qué tan afectado está, no puede ver a ciertas personas porque el sistema inmune está muy bajo, va a tener que solamente quedarse en casa, y ahora mucho más con lo que estamos pasando con la pandemia, ¿no? Ya no va a ser igual que antes. Y en general, ¿no?, el paciente no va a tener ya una tranquilidad como lo tenía antes, porque va a pensar, ¿no?, va a haber este miedo de que qué va a pasar ahora, qué malo más va a llegar. Conversando con algunos pacientes, muchos dicen que a veces ellos piensan, ¿no?, bueno, ahora que pasó esto, ya qué otra cosa más va a venir. Entonces es una manera que a veces, ¿no?, la mente se va ya expandiendo a quizás a una proyección que no es real, pero es porque trata de prevenir o trata de cuidarse, porque uno de los roles de la mente que tiene que hacer con nosotros es tenernos vivos, sanos y seguros, ¿no? Entonces quiere un poquito prepararse para algo que vaya a pasar. Y bueno, ahora en resumido, queremos un poquito también comentar, ¿no? Ahora que estamos todos nosotros siendo afectados de una u otra manera con la pandemia, con el COVID-19, ¿no? Vemos también que muchos pacientes han reportado de que pacientes de cáncer que ahora están con mucho más temor porque son más susceptibles a la enfermedad, porque o inclusive si llegan a tener la enfermedad va a ser mucho más severa, con más complicaciones que el público en general. Y en sí, uno de los motivos, o dos puede ser, es porque la inmunidad va a ser más débil en estos pacientes. Si bien sabemos que con el COVID la persona tiene una inmunidad muy débil, el paciente de cáncer también tiene una inmunidad muy débil. Uno, porque es a consecuencia del cáncer, es de por sí el cáncer afecta mucho a las células inmunológicas,
pero también porque si un paciente está pasando por un tratamiento de quimioterapia, radiación, ¿no? Va a tener también efectos o síntomas secundarios del tratamiento, que eso de por sí va a disminuir mucho las defensas del cuerpo de este paciente. Entonces, de por sí este paciente ya está con mucho más temor, más miedo, porque no solo tiene que preocuparse de su salud en su travesía con el cáncer, pero también ahora con cosas nuevas que estamos pasando. Una de ellas es el COVID-19. Y la Sociedad Americana de Cáncer ha visto que hasta un 79% de pacientes con tratamiento han reportado una demora en los cuidados médicos, ¿no? Que no es que, y esto más que nada son en pacientes que quizás están en mantenimiento, tienen un tratamiento regular de mantenimiento, entonces se puede aplazar hasta un poco más las citas médicas. Ahora muchas citas médicas son online, así con Zoom, entonces no tienen que ir físicamente al consultorio, pero es más por las redes. Y en cuanto a los tratamientos, ¿no? Tratan de demorar un poco si es que se puede, porque están un poco dando más preferencia a lo ocurrido ahora con la pandemia, ¿no? Porque es un poco más letal en este caso. Y bueno, es muy entendible, ¿no? Que el paciente va a tener mucho más, quizás, problemas emocionales y mentales cuando está viviendo en esta pandemia, ¿no? Se ve, como decíamos, ¿no? Que se siente más vulnerable de salud por los cambios que están pasando a su alrededor, los cambios médicos, los cambios en las programaciones de los tratamientos. También se va a sentir más solo inclusive porque hay mucho más aislamiento social, si bien quizás lo tenía antes cuando estaba en un tratamiento, porque una de las cosas que se le recomienda a un paciente que está en tratamiento es tener menos contacto con demasiada gente, solo con su entorno, porque su sistema inmunológico está decayendo, entonces es preferible no exponerlo hasta una gripe. Una gripe puede ser letal para un paciente de cáncer. Entonces, tratar de disminuir ver a muchas personas, ¿no? Y ahora con la pandemia mucho más, ¿no? Entonces ya se siente mucho más solo porque se siente que ya no tiene conexión con las personas. Nuevamente, ¿no? No estar en control de la situación, no solo de su propio cuerpo y su salud, sino también con lo ocurrente ahora con el COVID-19. También quizás vaya a haber un impacto económico en el hogar si es que alguna persona lamentablemente es contagiada con el COVID, porque no solo va a haber ahora gastos que tenga que ver con los tratamientos, sino gastos adicionales, porque ahora se va a tener que también cuidar a una persona que está con el COVID, o inclusive sin tener a nadie infectado con el COVID, muchas personas ahora están tratando de protegerse mejor y comprar suplementos, comprar vitaminas, tratar de uno mismo, ¿no? Alimentarse mejor, quizás comer más orgánico, tratar de prevenir, ¿no? Entonces, estos cuidados de prevención cuestan un poco más. También hay personas o familias enteras que he visto que todos van a hacer, por ejemplo, a un centro donde puedan tener terapia para poder sobrellevar algún malestar que está pasando, ya que la mayoría de la población o global realmente, ¿no? Tiene mucha ansiedad, mucho estrés, mucho pánico. Entonces, esos son igual gastos extras que uno tiene que considerar. Y también porque ahora se ve, ¿no? Que ya es un poco difícil también quizás tener acceso a materiales de prevención, como los guantes, medicinas, mascarillas, ¿no? Algunos pacientes de cáncer que están comprometidos inmunológicamente de por sí usan guantes siempre, también mascarillas, al menos acá en Estados Unidos algunos para protegerse hasta de la gripe, como les digo, tienen que usar guantes y mascarillas, pero ahora aún más, ¿no? Mucha más protección. Entonces nuevamente, ¿no? El paciente se siente como que, ¿y ahora qué va a pasar? Mucha más incertidumbre. Entonces, juntando todo lo que hemos hablado, ¿no? Entre el paciente que recorre su misma travesía con el cáncer, así como quizás con lo que está observando globalmente con la pandemia, ¿no? Podemos ver quizás hasta considerar que si el cáncer puede ser quizás también considerarlo una enfermedad mental, porque trae muchas cosas, muchas
cambios emocionales y mentales a la persona. Entonces va a tener momentos en donde no sabe qué hacer, qué va a pasar de mi vida, qué voy a hacer con mi familia, mis hijos, ¿no? Y así como quizás pueda ser quizás una enfermedad mental, también sabemos que quizás mentalmente podemos trabajar en esta área, ¿no? Entonces mi propuesta acá para ustedes, ¿no? O quizás para todos nosotros en quizás tomarnos un tiempo y pensar cómo yo puedo llegar, ¿no? Sea con cualquier situación, cualquier evento, con cualquier trama, hasta inclusive perder mi trabajo, pasar por una enfermedad, perder familiares, ¿no? ¿Cómo puedo yo estar de aquí, de este lado, donde todo es incertidumbre, todo es miedo, todo es no saber qué hacer, impotencia quizás, a un lado que quizás sea un poquito mejor, ¿no? Un poquito más de esperanza, de paz, donde quizás la mente pueda encontrar un momento de relajo, de respiración, ¿no? Porque a veces quizás muchos de nosotros no nos paramos, inclusive a respirar. Estamos siempre yendo, corriendo en los trajines del día, del trabajo, del hogar, y no nos paramos a respirar, a apreciar que quizás podemos ver este momento como un regalo igual, ¿no? Entonces, en general, ¿no? Y ahora también les quiero hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos cuidar ahora la mente y el cuerpo, ¿no? ¿Cómo podemos llegar de este lado que está acá a un lado un poquito mejor, ¿no? Tampoco no queremos hacer un milagro, por decirlo así, porque las cosas siempre tienen un trayecto, un proceso, pero un poquito donde vaya a ser manejable, ¿no? Por la persona. También, ¿no? ¿Cómo podemos darle un nuevo sentido de vida? En este caso, a los pacientes de cáncer, a pesar que tengan cáncer, cómo poder encontrar algo donde nos podamos sostener, algo que nos motive a vivir un poquito más, un día más, ¿no? Y en general, también les hago la pregunta a ustedes, ¿no? ¿Cómo poder despertar? ¿No? Con esta enfermedad, este malestar, esta pérdida, ¿no? En el caso de que estamos hablando acá, como para un paciente de cáncer, cómo vivir o despertar con el cáncer, ¿no? Es algo que quizás no muchas personas pensamos, pero porque estamos acostumbrados a que el cáncer es algo negativo, significa muerte, mucha gente lo asocia con pérdidas, y sí es cierto, eso ha pasado mucho históricamente, pero también podemos quizás apreciar, al menos acá en Estados Unidos, hay muchos programas donde ayudan mucho a las personas a hacerles entender que el día a día puede tener un significado muy diferente cuando quizás nosotros damos un poquito más de nuestra parte en verlo así, y también dejamos de lado pesares, malestares, cosas del pasado, ¿no? Entendemos la vida quizás un poco más diferente y tratar de vivir la vida cada día un poquito mejor, a pesar de tener esta condición. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivir con cáncer? Empoderándonos. Eso es una de las respuestas realmente. Empoderando la mente y el cuerpo, ¿no? Empoderando el cuerpo con buena alimentación, con buen movimiento, dormir bien, empoderando la mente, haciendo sugerencias a la mente. Nosotros ahora vamos a hablar de algunas prácticas que son recomendables. Y acá, en resumen, una de las cosas que yo les estoy presentando es realmente, este es un proceso, ¿no? Con el que yo trabajo, que puede igualmente ser visto o trasplantado a cualquier otra situación, circunstancia, enfermedad, molestia, ¿no? Malestar. Siempre va a haber un momento de despertar. Acá es donde la persona recibe el diagnóstico, recibe la noticia, ¿no? Después de aquí va a venir un momento de aceptación, donde tiene que pasar un proceso para llegar a aceptar la situación que está pasando. Y luego va a tener que tomar acción para ver los resultados que quiera ver. Y ese es un proceso que siempre va a seguir en círculo, ¿no? Y en general lo que también quiero comentar es que este proceso es continuo. Una vez que uno despierta, no quiere decir o acepta la situación, es como que una vez lo hace un día y ya está curado, ya está bien, todo es bonito, chévere. No, va a haber altibajos, como vimos hace un rato, estamos en ese tobogán, ¿no? En esa montaña rusa. Entonces, porque así es la mente, es muy compleja, entonces es aprender cómo lidiar con cada lado, ¿no? Entonces, antes de ver todo esto, hay que tener claro una cosa.
para sanar el cuerpo hay que sanar la mente. Pero cuando hablamos de sanar, hay que tener claro qué cosa significa sanar el cuerpo o sanar la mente. Es como una persona venga y diga, quiero perder 15 libras o 15 kilos. Hay muchos motivos para perder el peso, ¿no? Entonces, puede ser para tener más energía, para poder jugar más con los hijos, para poder moverse mejor, para estar saludable, o quizás hasta para ponerse una ropa de baño en el verano. Son muchas cosas diferentes lo que lo va a motivar a la persona. Entonces, para un paciente también es bueno saber qué significa para mí sanar el cuerpo, la mente. Una de las cosas puede ser sanar el cuerpo, es realmente mantener el cuerpo estable, un cuerpo saludable, donde uno va a fortalecer las defensas del cuerpo, el sistema inmunológico. También puede ser sanar el cuerpo, mejorar los resultados médicos. He visto muchas personas que realmente cuando se proponen y hacen cambios pueden tener unos resultados de los estudios mucho más favorables, disminución de los tumores, mentalmente se sienten mucho mejor porque ellos tienen ya como meta, ¿no? En tener una tranquilidad, una paz emocional y espiritual también. Puede controlar los síntomas, ¿no? Llegar a remisión inclusive. Sanar el cuerpo también es quizás tener una capacidad mental de poder controlar cualquier momento difícil. No solamente estamos hablando acá del cáncer, también estamos hablando de cualquier otra enfermedad, cualquier otro problema, cualquier otra situación, ¿no? Inclusive la pandemia que estamos viviendo ahora. Y bueno, sanar el cuerpo es sanar la mente, en donde nosotros nos vamos a enfocar en tener una vida próspera, en mirar un futuro con optimismo, ¿no? En tener un mejor de vida, poder disfrutar de todas las cosas que podamos disfrutarlas de una manera más simple. Aún así, teniendo la enfermedad, poder retornar a un estilo de vida que quizás sea un poco normal, un poco como era antes quizás, o hacer algo nuevo, diferente, donde uno pueda tener o sentirse empoderado en tener el control. Ahora, acá vamos a ver, en cada parte que yo les mencioné hace un rato, ¿no? Del triángulo, en la parte de despertar. Aquí es donde es la llamada, ¿no? Donde la persona entra en shock. Tienes este diagnóstico, tienes este malestar, este problema que está pasando. Uno se empodera. En este tiempo es difícil quizás ver eso, porque uno está en shock, uno está que no lo puede creer, pero igualmente, ¿no? Es bueno realmente darse el tiempo. Si uno quiere llorar, si uno quiere gritar, desahogarse de cualquier otra manera que sea sana, hacerlo. Tómese tiempo para procesar lo que está pasando, procesar este diagnóstico. ¿Qué cosa quiere decir ahora que va a vivir con cáncer? ¿Qué cosa quiere decir ahora que las cosas van a cambiar en el hogar? Que las cosas van a cambiar en su vida personal. Tomarse realmente el tiempo es muy importante porque uno no quiere avanzar muy rápido en cualquier proceso de sanación, ¿no? Después también aquí es donde uno va a aprender quizás poco a poco, igual toma un tiempo, en poder expresar las emociones de una manera que sea sana, productiva, ¿no? Como les digo, si hay que llorar, hay que llorar. Muchas personas quizás se retienen estos sentimientos porque no quieren que el familiar le vaya a ver mal o triste, o porque tienen quizás culpa, entonces no quieren añadir más problemas a la familia, ¿no? Entonces es bueno en expresar lo que uno siente. Si es cólera, desahóguense agarrando una almohada, golpeando la almohada, siempre obviamente ver maneras en que uno esté bien y seguro, no se vaya a dañar. Hay personas que van al bosque y gritan lo que más puedan porque tienen cólera, tienen rabia, impotencia, ¿no? Entonces tratar de desahogar, tratar de materializar de una manera expresiva lo que uno está sintiendo por dentro, porque ese sentimiento se va a veces acumular y a veces uno siente como un pesar. Uno no sabe qué cosa es, pero va a sentir un peso o un pesar que le está quizás siguiendo, ¿no? Como una sombra. Entonces es bueno poder expresar estas emociones de una u otra manera. También en este momento es donde quizás una manera de empoderar es pedir ayuda. Quizás algunas personas no lo vean así, pero es muy importante para una persona que tiene un diagnóstico de cáncer
pedir ayuda, pedir a personas hasta inclusive, ¿no? En que les den el tiempo que ellos necesiten para procesar este momento, ¿no? Y bueno, también dejar atrás el estilo de vida que hasta ahora quizás ya no le servía, ya no le ayudaba a la persona, ¿no? También es importante en este momento tener una mente abierta. Esto es muy importante para el empoderamiento, porque así uno va a reconocer la enfermedad y qué va a venir después. Y hasta inclusive parte del despertar es tener ese momento de enseñanza donde la persona se va a dar cuenta, ok, ahora que tengo esta situación, que me han diagnosticado con el cáncer, ¿qué puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer que sea positiva para mi vida? Y aquí es donde ya empezamos a practicar mucho amor propio, mucho cuidado personal, mucho cuidado del cuidado físico y mental también. Y acá es donde también nosotros vamos a recordar, porque eso es algo yo pienso innato en nuestro cuerpo y en nuestra mente, que todos tenemos el poder de sanación. Todos tenemos ese poder de hacer las cosas bien, mejor, tenemos esa capacidad. A veces lo olvidamos, ¿no? Y es donde recordamos nuevamente. Nuevamente es un proceso para llegar acá, pero se puede hacer, donde la persona va a tener esa capacidad de poder sentir que va a hacer lo posible para sanar de una manera. Y cuando digo sanar, nuevamente, es sanar la mente de una manera que pueda sobrellevar la enfermedad y poder encontrar una manera de vivir a plenitud. Luego, en el siguiente área, ¿no? De aceptar, acá es donde el paciente va a decir, después de ya de despertar, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con todo lo que me va a pasar o está pasando? Con esa mente abierta que hemos ya implementado, es entender las emociones, ¿no? Si bien uno los expresó, gritó, lloró, golpeó la almohada, ahora, ¿qué cosa quiere decir, no? ¿Qué cosas son esas emociones que han vivido conmigo toda la vida? Porque muchos de nosotros cargamos con emociones desde el momento que nacimos, pero no las hemos podido canalizar o manifestar. Entonces, ¿qué cosa quiere decir todo esto? También aprendemos a aceptar nuestros miedos y nuestros temores. Y en este caso es importante quizás hasta usar estos miedos y esos temores para que nos vaya a llevar al camino que podemos encontrar una tranquilidad plena, vivir tranquilos, en paz, ¿no? Siempre yo considero que todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nos pasa son profesores, nos enseñan algo que aprender. Acá también es donde aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, como también a quizás otras personas, si hay algo que haya que perdonar también. Aquí nuevamente nos encontramos nosotros mismos, acá ya empezamos a aceptar a uno, nos acertamos nosotros plenamente, empezamos también a ver, ¿no? Cómo subir nuestra autoestima, valorarnos más, porque quizás ya nos sentimos un poco mejor en saber que una vez que entendamos esta enfermedad, entendamos qué hacer, que no siempre va a ser un 100%, a veces va a ser un 50%, pero al menos es mejor que no saber nada. Entonces, saber que si yo me alimento de esta manera, si me muevo más, hago un poco más de ejercicio para aliviar la mente, desahogarme, que me va a ayudar un poquito más. Y eso, por más minúsculo que sea, es muy importante para nosotros sentir que tenemos un poco de control y poder empoderarnos de esa manera. También vamos a establecer conversaciones con el cuerpo e inclusive también con la enfermedad. Ahora, lo que me refiero acá es parte del proceso de aceptación, es uno establecer esa relación con el cuerpo, ¿no? Ok, esto es lo que estoy pasando, cómo yo me levanto cada día, yo les voy a decir en un rato, hablando con el cuerpo, cómo te sientes hoy, qué está pasando, qué quieres hacer. Porque a veces la mente trabaja cuando uno le pregunta cosas. Si tú preguntas algo a alguien, lo que uno espera es una respuesta. Entonces, si nosotros hacemos preguntas, la mente subconscientemente va a estar buscando por unas respuestas. Entonces, preguntar al cuerpo, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres descansar más? ¿Quieres quizás levantarte? A pesar que quizás no sea algo que la gente o tu familiar te diga que hagas, pero ¿qué quieres hacer tú, no? Nuevamente, tener un poquito más de control de la situación y hablar con la enfermedad también es empoderando. ¿Por qué? Porque es como que uno tiene la batuta, ¿no? Uno tiene la decisión en dejar a la enfermedad, entre comillas, hablar, dar el mensaje, qué cosa significa. Conozco muchos pacientes que preguntan, ¿por qué has llegado a mi vida? ¿Qué cosa tengo que aprender de ti? ¿Qué cosa tengo que cambiar en mí
para quizás no tenerte más en mi vida, ¿no? Para quizás cambiar cosas que, ok, podamos vivir juntos, como tener ese león ahí atrás, ¿no? ¿Cómo puedo yo tener la llave y quizás nunca abrirla para que no salga? Entonces son nuevamente modos, maneras donde uno encuentra su voz propia, ¿no? Y aceptar también los cambios que va a suceder con la enfermedad, sea si vienen los cambios personales o sociales. Y donde el paciente se va a poner en una situación donde va a decir, ok, ahora qué cosa, con todo lo que sé y sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo, qué cosa queda en mí para poder hacer, para poder controlar mi situación. Y en el último paso, en el último área es tomar acción, ¿no? Acá es donde nosotros decimos, sí puedo hacerlo, porque ya hemos aprendido sobre la enfermedad, ya hemos aprendido sobre nuestro cuerpo, porque nos hemos educado realmente qué clase de cáncer es el que tengo, qué cosa viene con los síntomas, cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona mi mente, qué puedo hacer. Y acá es donde podemos ya empezar a aprender estas herramientas que ya prácticamente las hemos aprendido en el área anterior, pero acá las vamos a ya implementar. Y acá seguimos aprendiendo más, relacionándonos con otra gente que pasa o ha pasado por lo mismo, aprender de expertos, aprender por nuestra cuenta, leyendo libros, escuchando audiolibros, colectando esas herramientas que nos va a ayudar y ponerlas en práctica. Porque de nada sirve en saber todo lo que podamos saber, tener todo un sinfín de cuadernos con notas, apuntes, y no hacer nada, ¿no? Eso creo que se puede reflejar en muchos aspectos, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Y la integridad de la mente con el cuerpo y el espíritu, así también como encontrar una motivación, qué cosas nos va a llevar a hacer esto. Y también establecer ciertos límites para poder remover las situaciones, las relaciones tóxicas también. Entonces, empoderar la mente, acá en resumen, es no identificarse con la enfermedad, como le dijimos antes, un diálogo abierto con el equipo médico, que es muy, muy importante para el paciente y también para los doctores, encontrar un momento donde pueda tomar decisiones simples y por sí mismo también, poder celebrar los triunfos, sean pequeños o grandes, cada paso que uno da y también encontrarse una voz propia. ¿Qué cosa es el mensaje y ahora qué puedo hacer con este mensaje? ¿Cómo puedo ayudar a otras personas? También eliminando a perdonar o hacer las paces con personas o situaciones del pasado, hacer escrituras terapéuticas, que es como escribir un diario, remover, que es una manera de remover cosas que uno no necesita mucho en la vida, a expresarnos creativamente con un arte terapéutico en dibujar, pintar o bailar. También hay la hipnoterapia, que es trabajar con el subconsciente para poder eliminar, deshacer unos bloques del pasado. También hay lo que le llamamos emotion code, que son emociones, códigos de emociones que las removemos del cuerpo, ¿no? Que son emociones quizás que han sido estancadas por mucho tiempo. Y bueno, ¿no? También tenemos unas prácticas como es el body scan, lo que yo les decía antes, que era escanear el cuerpo, cómo uno se siente, hacer preguntas al cuerpo, también hacer una visualización, en imaginarse cómo va a ser mi vida ahora que voy a estar un poco mejor cada día, ¿no? Algo que nos va a fijar qué es lo que queremos hacer o cómo queremos estar. Hacer afirmaciones positivas, la voz es muy importante, las palabras que nosotros decimos es muy, muy importante y son decretos que uno hace. Y también esto quiere decir comandos a nivel celular, donde el paciente va a comandar, decir al cuerpo, quiero estar bien, a las células también, o al cáncer también, hacer un diálogo con el cáncer. Por favor, ¿no? Hacer un decreto, ¿no? Quiero que todas mis células inmunológicas crezcan, al cáncer hablarle de una manera que uno se siente empoderado, decir que no crezca, que quede ahí. También tenemos las prácticas de relajación, donde la persona va a tener muchas prácticas de respiración, yoga, meditación, tai chi, caminatas también en la naturaleza, conectarse con algo más que está fuera de nosotros. También el mindfulness, que es ahora muy común, que es la atención plena. Y también muchas personas se enfocan mucho en la espiritualidad. Cómo encontrar el sentido de vida con las creencias que tengo, en qué me voy a yo sostener o soportar, ¿no? Y ahora con la pandemia, esto realmente es algo que muchos lo saben, ¿no? Movimiento, dormir bien y todo. Pero lo más importante que quiero recalcar es lo primero, que es disminuir. Si queremos tener un poco de control
sobre lo que estamos viviendo, disminuir ver noticias, no estar muy enfocados en lo que está pasando fuera de nosotros, porque realmente no tenemos el control. Entonces, hacer un poquito esa disminución, ¿no? Para poder, o al menos limitarse a 1 o 2 veces por semana a ver las noticias y tener mucho contacto, aunque sea por Zoom o teléfono, ¿no? O texto, cosa que nos sentimos parte de algo. Entonces, en resumen, ¿no? La importancia realmente de tener una buena salud mental nos va a dar estos resultados, ¿no? Que vamos a poder sobrellevar los procedimientos y las necesidades médicas diarias. Vamos a poder cumplir con los medicamentos o cualquier otra terapia, controlar el estrés, una mejor comunicación con el equipo técnico, que es muy importante para poder preguntar, para poder entender también. Respaldar algunos hábitos que son saludables, como alimentarnos bien, movernos mejor, un poquito más. Y lo último que es muy, en Latinoamérica creo que no estamos acostumbrados a esto, pero muchas personas ya están considerando, ¿no? Ya la aceptación, hasta inclusive tener el control. Entonces, lo último que ellos pueden controlar es decidir por ellos mismos cómo terminar su vida. Acá hay algunos programas en donde se les hace terapia a personas que están dispuestas a poder llegar a este momento, ¿no? De decidir por ellos mismos cómo terminar, cómo va a ser cuando llegan sus últimos días de vida. Y bueno, ¿no? También les quería decir, una de las grandes cosas que aporta mucho el empoderamiento son los grupos de apoyo. ¿Por qué? Porque nos deja, y se ha visto por estudios de la Universidad de Stanford, que en muchos grupos de apoyo, acá les voy a poner esto, demuestra que hay personas que han estado en estos grupos de apoyo, tienen mucho más mejoría emocional y física que el resto, o de los grupos que no han tenido terapia psicológica o de apoyo. Hasta inclusive se ve una reducción de un 45% que el cáncer regrese. Y también se ve que una persona que baja a un 56% que la persona vaya a fallecer de cáncer, si no fallece de otra enfermedad o otra condición que no sea directamente con el cáncer. Entonces, estudios se han realizado que sí hay mucho favoritismo por los grupos de apoyo porque ayuda bastante y se entiende porque ayuda mucho socialmente también. Estos grupos de apoyo son para pacientes o cuidadores, es donde se les enseña a la persona sobre nutrición, sobre el cáncer o cuidados para el cáncer. Hay clases infinitas de diferentes cosas para poder, que ya las mencionamos hace un rato, para poder estar en esta travesía. También hay asistencia para guardería o para niños, cosa que los padres pueden atender estas terapias. Y es un lugar donde realmente la persona se va a sentir en unión, se va a sentir ya como que es parte de un grupo nuevamente, parte de la sociedad, donde se pueda desahogar, pueda decir todo lo que quiera decir. Y estos son algunos de los centros, a menos que está este Cancer Support Community, es el centro que yo estoy afiliada más, que está en el área de la Bahía, acá en San Francisco. Este de acá es uno que es para mujeres específicamente, y este de aquí es para, en general, muchas cosas que le va a pasar a la persona, no solo al cáncer, pero ofrecen asistencia mental y terapéutica. Todos los servicios son gratis. Ahora con la pandemia hay muchos que están siendo dados online, cosa que otras personas pueden unirse desde otros países. Y bueno, acá también les quería compartir, ¿no? Que estos pacientes que han asistido a estas asistencias de apoyo reportan una reducción del estrés y la ansiedad, ¿no? Ya se sienten un poquito más en control de lo que les está pasando porque tienen estas prácticas para poder respirar, calmar antes de ir a las citas médicas, que son muy estresantes de por sí. Tienen un mejor diálogo con sus oncólogos, pueden preguntar con más confidencia, se sienten incluidos en la sociedad porque son parte de un grupo, y acá vemos, ¿no? Que ellos comparten muy abiertamente lo que les pasa, se sienten que son útiles porque también ayudan a otras personas, ¿no? Y aquí vemos nosotros también hay eventos sociales, con la pandemia se ha parado, son online, pero acá en este es el Hope Walk, donde hay se recauda dinero para beneficios a la asociación, ¿no? Entonces, una vez más, hacemos cosas juntos para poder ayudarnos el unos con otros. Ahora, para terminar, ¿qué fue con la paciente Jasmine, ¿no? La que hablamos hace un rato? Después de lo que ella aprendió del cáncer, que pudo aprender más, y esto fue hace ya más 10 años, entonces ya con las prácticas que pude aprender,
ya se vio físicamente que se redujo los ganglios abdominales que tenía grandes. Esto fue después de un escaneo de PET scan, que mejoró su estilo de vida, ya ve la vida más positiva, con más esmero, ya es más optimista en muchas cosas, encontró su propósito en la vida, cosa que ahora ella puede ayudar a otras personas, le pone límites y barreras a personas, cosas que quizás no la vayan a ayudar en lo que está haciendo, en su propósito de la vida, ¿no? Y se dio cuenta que es más empática para así poder ayudar a las personas, ¿no? Entonces vemos que algunas personas sí pueden realmente despertar y ver que ahora, bueno, desperté con cáncer, ok, pero me estoy enfocando a algo que es diferente, que me va a impulsar a vivir de una manera diferente, una manera más positiva, ¿no? Y estos son algunos de los testimonios, ¿no? De que para muchas personas, ¿no? En estar en esta situación no es agradable, pero poco a poco, con esmero, uno puede encontrar un paso más que tomar para sentirse conformes con uno mismo, para sentir que uno puede tener un poco de esperanza. Y aunque sea como les dije en un momento, ¿no? Respirar, tener ese momento donde uno dice, ¿no? Ahora yo puedo hacer algo por mí mismo, ¿no? Aunque sea salir afuera, tomar el sol, porque yo quiero hacerlo, ¿no? Sentir que veo la vida de una manera diferente. ¿Ok? Y esto es todo. Bien, Wendy, muchas gracias. Excelente ponencia, muy importante. Ahí tienes tus contactos, déjalo ahí para que nuestros participantes puedan contactarte y, bueno, verificar cómo pueden escribirte de repente para ver algunos temas en particular, Se me testimonios. fue. Hay algunas consultas aquí en el chat, ¿no? Están consultando acerca de cómo trabajar con padres, en el cual tienen un bebé de 3 meses, me parece. A ver, ahí hice algunas preguntas en el chat. ¿Me los podrían leer? Porque no las puedo ver ahorita. A Sí, ver. no se preocupe, ahorita le leo. Lo que pasa que también acá siguen escribiendo. Y ya, dice lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Se trata de unos padres de familia que tienen un bebé de 3 meses. ¿Qué recomendaciones le daría? Porque parece que que están pasando por esta situación, dice, ¿no? Que probablemente uno de ellos tiene cáncer, ¿no? ¿Cómo trabajar con padres de un bebé de 3 meses que está pasando por esta situación? Esa es la pregunta. Claro, en ese caso pues, no lo cubrí, pero cuando se trata de niños es realmente ayudar muchísimo más a los padres, porque para muchos niños no entienden o no saben, ¿no? O quizás saben porque físicamente no están bien, pero en reforzar, empoderar a los padres para que ellos puedan ser un soporte más de esperanza para los niños también, ¿no? Hay modos que podemos trabajar con ellos para empoderarles, para darles la información, cómo entender el proceso del cáncer, porque igual si bien uno solo ve de afuera, ve a su hijo que está padeciendo el mal físicamente o hasta emocionalmente, no podemos entender a los niños, ¿no? Porque a veces no entendemos mucho lo que ellos nos quieren decir según la edad, pero ayudar al padre a poder entender la enfermedad de ese lado, del lado de afuera, y cómo ellos pueden ser, porque son los cuidadores realmente, y ellos también son pacientes, como vimos, ¿no? Son pacientes silenciosos. Entonces, ¿cómo poderlos ayudar para tener las herramientas en ayudarse a ellos mismos primero? Porque si uno no está bien emocionalmente o físicamente, no vamos a poder ser de buena ayuda para el paciente, ¿no? Entonces, en ayudarnos a nosotros, cómo entender la enfermedad, qué cosa quiere decir según la enfermedad, según el diagnóstico, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo por mí misma para poder estar tranquila, tener también esperanza y soporte para el niño? ¿Cómo explicarle, según la edad del niño también, cuando llegue el momento de explicarle de una manera que pueda quizás procesarlo un poco mejor? Porque muchos niños he visto de padres, ¿no? Que los niños no saben por qué van mucho al doctor, por qué a cada rato les hincan para hacerle la infusión. Entonces, podemos encontrar maneras para hacerles esa aplicación. Ujú. Así es, así es. Bueno, tenemos otra preguntita que dice, a un paciente con cáncer a la médula que está próximo a su trasplante, ¿qué podría recomendar? Bueno, ¿en qué sentido pide la recomendación? Porque porque médico Quizá su es, ansiedad, ¿no? Ujú. ¿cómo? Quizá para poder atender el tema o calmar su ansiedad. Ok, bueno, en general cuando uno, si está haciendo transfusiones, ¿no? Es donde está
físicamente va a estar mucho más decaído porque su sistema inmunológico va a estar mucho, mucho más bajo que el resto de pacientes de cáncer o de la población. Pero en sí, realmente hacer prácticas, ¿no? Como respiración, ¿no? Porque la respiración es realmente nuestro arma con el que nacemos. Entonces, buscar un momento donde podamos tener un poco de paz y tranquilidad, cerrar los ojos y enfocarse, quizás hasta antes del tratamiento, no solo para infusión, para cualquier tratamiento, tomar un tiempo, unos minutos, y al respirar profundamente, contar hasta 4, parar 4 segundos, bajar, exhalar 4 segundos, parar 4 segundos. Eso es lo que le llamamos respiración del caja, box breathing. Y en el momento, hablar o mandar mensajes al cuerpo, ¿no? Decirle, háblale a tu sistema linfático. Tú estás bien, ahora vas a recibir este tratamiento, pero tú vas a expandirse, tú vas a crear más de las células que me van a ayudar. Realmente empoderar cada aspecto de sí mismo, porque eso nos va a poner más calmados al menos, vamos a estar un poco más relajados, porque el cuerpo cuando está en estrés no va a absorber bien también los nutrientes cuando comemos o de los medicamentos que recibimos. Entonces, hacer estas meditaciones, estos diálogos personales con uno mismo de asegurarnos que vamos a estar bien y dar estos comandos al cuerpo. Aparte de esto, como también practico la hipnosis, tengo también audios para poder nosotros ir ya un poquito más empoderando, porque eso es lo que vamos a escuchar antes de dormir o a la hora de levantarnos, que es el momento donde la mente está más abierta para captar estos mensajes. Entonces, si quiere, me puede mandar un correíto y yo se lo mando ahí por correo, porque es importante nuevamente, ¿no? Reforzar ese autoestima de uno mismo de sanación. Bueno, queremos agradecerte. Muchas gracias por esta conferencia internacional en nuestra sala 4 desde Estados Unidos. Estuvo con nosotros Wendy Rosenthal Villanueva. Estuvo con el tema mentalidad positiva durante y después del cáncer. Entonces, como pueden ver, ahí tienen sus contactos. Está en Instagram, que es bastante activa, con diferentes temas. Ahí tienen su número telefónico y su correo electrónico. Desde ya, Wendy, queremos agradecerte por esta participación en este tercer Congreso Regional de Psicología, primer Congreso Internacional de Psicología con el tema aportes de la psicología a la crisis global. Muy bien, vamos a proyectar en estos momentos tu certificado. Muchas gracias por haber participado. Igualmente todos nuestros participantes ya tienen sus contactos para que puedan hacer las consultas pertinentes si tienen alguna sugerencia, alguna consulta en particular. Muchísimas gracias, Wendy. Muy amable. Gracias por tu participación.